Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Pueden compartir mi pantalla, por favor? Y hola, chicos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Listo. Y bueno, espero hayan tenido una semana sensacional y un sabadito reconfortante y damos inicio a nuestro segundo y último módulo de la materia de amparo penal. La que sigue, por favor. Y bueno, vamos en el amparo contra las medidas cautelares. Estamos aquí, vamos a abordar ciertas cuestiones del Código Nacional de Procedimientos Penales y y junto con la ley de amparo. Y bueno, en este sentido, pues damos inicio y tenemos las medidas cautelares. ¿Cuál es el fin de la medida cautelar? Otorgar si se tiene algún elemento de peligrosidad o bien de sustraerse de la acción de la justicia. ¿De acuerdo? Entonces, acá, ¿qué es lo que sucede? Que entonces, si el delito no amerita prisión preventiva en principio, entonces se puede tomar cualquiera de las otras medidas cautelares. En caso contrario, pues bueno, ya lo sabemos, fiscalía siempre van a pedir lo que es la prisión preventiva, ya sea justificada o razonada, tengan o no tengan la razón. ¿Cuáles son estas medidas? Pues la presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquel designe. Después tenemos la exhibición de una garantía económica, o sea que esto quiere decir que deje cierto monto monetario, eh, y en este orden de ideas, bueno, pues evitar que se sustraiga por la pérdida económica, el embargo de bienes, la inmovilización de cuentas y además se encuentran dentro del sistema financiero, la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en cual resida, del ámbito territorial que fije el juez. O sea, esto que quiere decir que no se puede desplazar sin autorización, porque si no, de lo contrario, entorpece el proceso. Después tenemos el sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona, institución determinada, o internamiento o institución. Esto es aplicable para lo que son inimputables en su carácter de trastorno mental permanente, algunos casos del transitorio, y después la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares, que sabemos que a veces eso es un poquito más complicado. La prohibición de convivir, comunicarse con ciertas personas. Hola, buen día. A ver, y ya. En este caso, determinadas personas con víctimas o ofendidos, siempre que este, y en esto es prohibición de lugar o persona determinada, se debe de contar con un elemento de seguridad, por lo menos, situación que bueno, sabemos que aún así las fuerzas de seguridad pública son reducidas. La separación inmediata del domicilio, la suspensión temporal en el ejercicio de cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos, la suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral, la colocación de localizadores electrónicos, el resguardo de su propio domicilio, con las modalidades que el juez disponga, y la prisión preventiva. ¿De acuerdo? Entonces, y aquí tenemos, esto no cuenta como fracción, un pequeño error de dedo, no pueden contarse como una culpabilidad anticipada. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que con la medida cautelar se esté dando a entender la culpabilidad, la intencionalidad del individuo. No, toda vez que recuerden que tienen que ser oídos y vencidos en juicio, porque también recordemos que el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece tres etapas.
¿Cuáles son estas tres etapas? Ustedes ya lo saben, la inicial, la intermedia y juicio oral. Recuerden que viene la etapa de recursos y de ejecución. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo a la siguiente parte, recordemos que esto está dentro de la audiencia inicial, en la cual, pues bueno, tenemos un juez de control. Este juez de control, ¿qué es lo que va a hacer? Cuidar los derechos humanos tanto de la víctima como en este caso, como del imputado. ¿De acuerdo? Entonces, en este orden de ideas, simplemente son medidas, no son resoluciones definitivas. Sin embargo, pues también nos encontramos expuestos a que tanto el Ministerio Público y el juez cuenten, por ejemplo, cuenten alguna violando pues el debido proceso, como qué pasaría si hubiera una persona que no esté en el RND. ¿Qué es lo que sucedería en estos casos? ¿De acuerdo? Entonces, y decide dictar una medida cautelar. Entonces nos encontramos en esta situación, nos encontramos en esta situación delicada. ¿De acuerdo? Bien, la que sigue, por favor. Y bueno, en este caso, ¿cuándo se puede solicitar la prisión preventiva? Bueno, cuando se encuentran en el artículo de ciertos delitos que se encuentran en el segundo párrafo del artículo 19 constitucional y en el artículo 167 del Código Nacional y en el artículo, me parece, 10 del Código Penal Federal. Y entonces, ¿cuáles son los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa? El Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado al juicio. El desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos y de la comunidad, así como cuando el imputado está siendo procesado o haya sido previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosa en los casos, y vean los delitos: abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, extorsión, delitos previstos en las leyes aplicables cometidas para la ilegal introducción o desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de, eh, de precursores químicos y sustancias químicas. ¿De acuerdo? Esenciales. Perdón, tengo aquí un poquito de movimiento. Drogas sintéticas, fentanilo, derivados, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo, casa, habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, tratándose de delitos de enriquecimiento ilícito y ejerciendo el ejercicio abusivo de sus funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delito en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas o desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas, fuegos y explosivos o delitos de armas de fuego y las que sean del uso exclusivo del ejército, así como delitos graves
que determinen en contra de la ley, la seguridad de la nación, de la salud, el libre desarrollo de la personalidad, contrabando y cualquier actividad con comprobantes fiscales en los términos para la ley. Y bueno, ¿qué tenemos aquí? Una serie de delitos que nos comprueban una serie de acciones, ¿de acuerdo? Que son un peligro en sí para la sociedad, ¿de acuerdo? Y aquí también tenemos que el Estado está declarando a su enemigo, ¿de acuerdo? Que está declarando a su enemigo, que es la delincuencia organizada, y los delitos que más tendrán sancionados son los delitos contra la salud, ¿de acuerdo? Los delitos contra la salud, ¿de acuerdo? En este caso con un tema muy, muy famoso que ustedes ya saben que es lo de la cuestión del fentanilo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es esta cuestión del fentanilo? Bueno, cosas esenciales, ¿no? Ustedes ya lo saben, que puede afectar una relación bilateral, entre México y Estados Unidos y todo esto. Pero por lo general son delitos que lastiman a la sociedad y que son cometidos por individuos, pues esencialmente peligrosos. De acuerdo. Entonces, con la sola comisión de uno de ellos, simplemente. Ahora, si no se comete delito en prisión, si no es uno de estos delitos que ameritan este tipo de prisión, entonces estamos hablando que pueden ser llevados a proceso en libertad en virtud del artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que no lo amerite. Lógicamente, pues al encontrarnos inicial, en la audiencia inicial, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ya estamos en la parte final de la misma y entonces se puede impugnar mediante amparo indirecto porque no es una resolución definitiva. La siguiente, por favor. Y bueno, y en este caso, ¿qué es lo que sucede? Procede el amparo indirecto, no es necesario agotar el recurso, o sea, es una excepción a la definitividad, y si la situación es económica o es de caución, entonces nos amparamos contra el monto. ¿Y cómo se tramita el juicio de amparo? Es un juicio de amparo genérico, ¿de acuerdo? Es un juicio de amparo genérico. ¿Esto qué quiere decir? Que no requiere una tramitación especial o una tramitación más corta. ¿De acuerdo? No. Ahora bien, entonces, volviendo a la siguiente parte, ¿con qué nos topamos también al respecto? Que bueno, propiamente todo es mediante recurso o todo es mediante amparo. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Papá, no tiene el cargador de la bocina. No te, no la vayas a perder. Ok. Y después tenemos que cuando se trate en el artículo 166, que cuando se trate de una orden de aprehensión o reaprehensión, la medida cautelar que implique privación de la libertad, bueno, aquí estamos hablando un poquito de la suspensión, dictadas por autoridad competente, se estará conforme a lo siguiente. Si se trata de delitos, aquí ya solicitamos el amparo, se nos otorga la suspensión. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa o a qué se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión solo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición al órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente. No voy a sacar mi tablet. Para. Permítanme, ok. De amparo en el lugar en que se señale únicamente en lo que se refiere a su libertad.
quedando a disposición de la autoridad que corresponda conocer el procedimiento para los efectos de su continuación. O sea, ¿esto qué quiere decir? Lo único que va a conocer el juez de distrito en materia penal es propiamente lo siguiente, que es respecto de la medida cautelar, y el resto del procedimiento queda a cargo del juez penal en estos momentos que corresponda. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos una situación interesante. Entonces, volviendo a la siguiente parte, si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido bajo las medidas de aseguramiento del órgano jurisdiccional de amparo que estime necesarias, a fin de que no evada la acción de la justicia y que el proceso penal, para los efectos que a continuación no se obtenga la protección de la justicia federal. Permítanme, por favor. Listo, perdón. Entonces, en este caso, ¿cuál es el efecto de que la prisión preventiva, de que es una medida distinta a que no sea la prisión preventiva? Pues simplemente que en este caso simplemente se tomarán las medidas necesarias para que no evada la acción de la justicia. Perdón, es que tuve un pequeño problema en mi red y me tuve que desplazar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede en estos casos? Propiamente nada más se toma esas medidas para que no, vamos a decirlo de esta manera, no se sustraiga de la acción de la justicia. En el Código Nacional de Procedimientos Penales contamos con ese tipo de acciones y definiciones de cuándo debe de ser así, porque vamos a pensar, por ejemplo, en una situación de un sujeto que va en el metro de la Ciudad de México y toca una pompi de una chica. A la chica no la conoce. Por ejemplo, ahí hay un riesgo fundado para la víctima. Y bueno, en este caso no hay un riesgo, incluso no había un riesgo de sustracción, porque también debemos de recordar que este riesgo de sustracción, al respecto, es propiamente si conociera a la víctima o el comportamiento posterior. ¿De acuerdo? Eso es a lo que se refiere. En este caso no, y si se pidiera un amparo contra esa medida, nada más que lo que sucedería que no podría desplazarse de un lugar a otro. Bien, ¿alguna duda hasta acá? No, todo bien, Hola, maestro. hola, ¿me escuchan? Sí, maestro, fuerte y claro. Perfectamente. Ahora bien, cuando el quejoso ya se encuentra materialmente detenido por una autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en su procedimiento solicita al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia, el desarrollo de investigación, la protección de la víctima, de los datos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito, doloso, el juez del proceso penal acuerda la prisión preventiva. Al efecto, la suspensión solo se establece en la fracción primera de este artículo. Entonces, tenemos que nos remite de un lugar a otro. Lógicamente, tomando en cuenta lo que son las violaciones procesales. La siguiente, por favor. Y bueno, y también tenemos el artículo 191, en este caso, pero del Código Nacional, que se debe de entender por suspensión condicional al proceso.
y en este caso deberá entenderse el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado, el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones a que se refiere este artículo, que garantice una efectiva tutela de los derechos de la víctima y que en caso de cumplirse pueda dar lugar a la extinción penal. Entonces, propiamente nosotros aquí, ¿qué nos está diciendo? Aquí voy a hacer una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre una salida alterna y un mecanismo, una salida alterna y un mecanismo alternativo de solución de controversias? ¿Alguien podría decirme cuál es esa diferencia? Adelante, licenciado. Eliezer, ¿verdad? Adelante. Eliezer Barrera García, de Hermosillo, Sonora. El problema es de que al final del día yo pienso que las dos llegan a donde mismo, dar por terminado extrajudicialmente una controversia. O sea, si las partes se acuerdan, el juez no tiene por qué decir que está mal o está bien. Si lo que el acuerdo que hacen las partes es el que va a prevalecer. Entonces las medidas, tanto alternas como medidas de conciliación que hacen las partes para llegar al fin del juicio sin sentencia. O sea, no sé si... Efectivamente. Hay una cuestión ahí, efectivamente, nada más que los mecanismos alternos, por lo general, pueden ser fuera del juicio. Bueno, en este caso, y tenemos que son determinados como lo que es la conciliación, la mediación, y la junta restaurativa. La junta restaurativa, que cada una garantizan la reparación del daño, simplemente es diferente nivel y diferente intervención. ¿De Pero, acuerdo? Entonces, pero al final del día, al final del día se da entre las partes, es en forma extrajudicial. Entonces las partes ya llegan con un convenio establecido donde ya quieren dar fin a la controversia judicial. exactamente, quien puede Es- es- ejercer quien lo que es la Ese es el objetivo de representación. esto, de los mecanismos alternos, pues te mandan por ejemplo, hoy los centros de conciliación del laboral llegan primero las partes y si ahí se arregla, pues ya se termina el conflicto, porque es un arreglo entre ellos y lo que dicen ahí en ese acuerdo, pues no tiene ninguna validez posterior para dentro del juicio. O sea, todo lo que quieran acordar extrajudicialmente no va a tener ningún valor dentro del juicio ni se podrá utilizar por una u otra parte. Lo que dijeron ahí se queda. Entonces, ya si sigue la controversia, pues va a seguir, pero no van a hacer valer. Ah, que él me dijo cuando estábamos en el acuerdo, me dijo esto, me dijo lo otro, pero eso no cuenta, pues. O sea, no sé si esté bien o esté mal. Bueno, es que unos pueden ser fuera de juicio y el otro ya es durante el procedimiento. Vamos a pensar en una situación de esta naturaleza. Una chica, un día, una madre de familia, envía a su hija a la tienda, y resulta que es atropellada. Se llega, la persona es detenida, o sea, intenta responder seguro, la persona es detenida y entonces, con que nos topamos que la chica todavía sigue inconsciente, entonces yo puedo llegar, a través, por ejemplo, de un acuerdo reparatorio, eso es dentro del juicio. La suspensión condicional también es dentro del juicio, pero en ambas en que se coincide, en que debe de haber una reparación integral del daño. ¿De Es, acuerdo? es correcto. Entonces, ese es el razonamiento estaba bien, nada más había que hacer esa distinción. ¿De Perfecto, maestro. acuerdo? Perfecto, Bien, maestro. Gracias. nos podemos amparar contra nos podemos amparar contra una resolución que suspenda condicionalmente el proceso. La respuesta es sí, ¿de acuerdo? Mediante amparo indirecto. La siguiente, por favor. Y bueno, también vale la pena decir de la medida cautelar al respecto que, por ejemplo, es mediante amparo indirecto, el amparo es genérico,
también puede ser que otorgue suspensión. Entonces, no hay en ese sentido mayor problema de la tramitación. Ahora vamos a la siguiente parte en el proceso penal. ¿Qué nos lleva el proceso penal? ¿Qué nos lleva el proceso penal? Bueno, en este sentido debemos de recordar que allá hay datos de prueba, medios de prueba y prueba. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son propiamente los datos de prueba? Nos los dice el artículo 261, que los datos de prueba, medios de prueba y pruebas, y entonces el dato de prueba es la referencia de contenido de un determinado medio de convicción a uno desahogado ante el órgano jurisdiccional de que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probablemente participación del imputado. Entonces, el dato de prueba propiamente, ¿dónde lo vamos a encontrar? Bueno, la recopilación que hace el defensor para hacer su teoría del caso. Bueno, es que realmente la teoría del caso genéricamente se presenta en cualquiera de las tres etapas, digo genéricamente, porque bueno, formalmente ya saben cuándo se presenta. Ahora, lo que es la teoría del caso, bueno, en este caso yo analizo los datos de prueba, lo que está contenido en la carpeta, porque los datos de prueba pues me ayudan propiamente a integrar mi carpeta. Propiamente, o sea, doctrinalmente y procesalmente yo tengo que integrar tres datos, de acuerdo a los elementos objetivos, los elementos subjetivos y los elementos normativos. ¿Cuáles son los elementos objetivos? Lo que propiamente puedo captar yo a través de los sentidos y lo que es el verbo y configurar el verbo rector del tipo penal. Puede ser que yo clasifique o integre bajo un delito, pero el juez me determina que realmente no es ese delito, sino que es otro. Y bueno, propiamente la carpeta los datos de prueba están contenidos en la carpeta. Los elementos objetivos son los elementos de intencionalidad. ¿De acuerdo? Estos elementos de intencionalidad ya saben que solamente puede ser el dolo y la culpa y ya están propiamente leídos y redactados en el propio tipo penal. Si se llegase a caer en una situación contraria a la intencionalidad, como por ejemplo que el robo se entiende que es doloso, pero alguien llegó en una epilepsia a robar por culpa, ausencia de voluntad, se convierte en culpa y propiamente se extingue o se destruye el delito. ¿De acuerdo? Entonces, ahí también nosotros tenemos que ser buenos intérpretes. Y bueno, también tenemos los elementos normativos, que son los elementos tanto jurídicos como de culturales que están insertos dentro del tipo penal, y también son propiamente los elementos contextuales que llevaron a la persona a cometer este delito. Ahora bien, después tenemos que los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos respetando las formalidades esenciales previstas para cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, propiamente los medios de prueba son aquellos que nos pueden cambiar la interpretación de los hechos o que, bueno, pueden complementar los hechos iniciales. ¿De acuerdo? Entonces, eso propiamente son los medios de prueba, como una llamada, como una grabación, como etcétera. Y después de ahí tenemos toda prueba a todo conocimiento, cierto y probable sobre un hecho ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia. ¿De acuerdo? Y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los elementos, sobre los hechos materia de la acusación. Entonces, propiamente ya las pruebas son los medios que me ayudan a acreditar un hecho. ¿De acuerdo? Son los medios que me ayudan a acreditar un hecho. ¿De acuerdo? Lógicamente, pues ya igual se solicita en este caso, pues en lo que es el ofrecimiento, la incorporación, y propiamente pues ya va a nuestra teoría del caso.
Bien, ¿alguna duda? A ver, tengo mensajes, procedo a leerlos. Ay, perdón, no vi la duda. Propiamente aquí nos pregunta el compañero Máximo que qué es el mecanismo de justicia alternativa. Propiamente, bueno, por decirlo de alguna manera, no todos los juicios tienen que ser llevados a proceso. Entonces los puedo someter a un mecanismo alternativo, que en este caso integra una reparación del daño y pues extingue lo que es la acción penal mediante un convenio y pues también la víctima, bueno, al darse la reparación, simplemente ya no se da continuidad al proceso penal. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Que en la mediación y conciliación, las partes, o lo mejor dicho, los intervinientes, o en este caso los intervinientes, en este caso, ¿qué es lo que sucede? Eh, van a hacer sentir, van a expresar su sentir y qué es lo que realmente pretenden, y va a haber en este caso un facilitador que qué es lo que va a hacer. Va a haber un facilitador que va a dar opciones de solución, porque también las partes tienen una postura. Y bueno, si realmente se utilizaran adecuadamente, tendríamos que el 75% de los juicios no llegarían a proceso. Bien, entonces, en este caso, volviendo a la explicación, si se llevaran, se ahorrarían el 75% de los asuntos, porque vamos a pensar en una situación donde a una persona le roban el celular. ¿Qué les conviene más? ¿Que se lleve un juicio por el robo del celular o el que robó pague? ¿O el que robó pague? ¿Qué sería más conveniente? El robo paga. Efectivamente, que pague. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido no hay ningún problema. Bien, aclaré su duda. Y quedó claro. Bien, continuando. Posteriormente, vamos a la siguiente, por favor. Y ahora tenemos el artículo 346, que es la exclusión de medios de prueba para la audiencia del debate. ¿De acuerdo? Y entonces, tenemos que una vez examinados los medios de prueba ofrecidos, de haber escuchado a las partes, el juez de control ordenará fundadamente que se excluyan de ser rendidos en la audiencia de juicio aquellos medios que no se refieran directa o indirectamente al objeto de la investigación y sean útiles para el esclarecimiento de los hechos, así como aquellos en los que se actualice alguno de los supuestos. O sea, ¿esto qué quiere decir? ¿Cuándo me van a desechar una prueba? Muy bueno. Entonces tenemos fracción primera. Cuando el medio de prueba se ofrezca para generar efectos dilatorios. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que la prueba, como vulgarmente conocido, se conozca como chicana. ¿De acuerdo? Que son medidas para dilatar. ¿De acuerdo? En virtud de ser sobreabundante. ¿Está de acuerdo? Y en este caso, por referirse a diversos medios de prueba del mismo tipo, testimonial, documental. Yo ofrezco 15 testigos, ofrezco 100 documentos que acrediten lo mismo ya superado en reiteradas ocasiones. ¿De acuerdo? O bueno, puede suceder también que una parte ofrezca lo mismo, la defensa y la fiscalía ofrezcan lo mismo, pues entonces se entiende que los dos hablan de lo mismo. ¿De acuerdo? Impertinentes. Y después, por no referirse a hechos controvertidos que no estén sujetas a contra. Y bueno, en ese sentido no hay ningún problema. Ay, es que aquí está. Impertinentes por no referirse e innecesaria por referirse a hechos públicos, notorios e introvertidos. O sea, también es lógico y también, bueno, en este sentido, pues también hay ciertos litigantes que no dominan muy bien lo que es la lógica jurídica.
¿De acuerdo? Y están ofreciendo cosas que no. Porque aquí vale la pena volver a repetir. ¿Cuál es la diferencia entre una audiencia adecuada y una audiencia técnica? Perdón, una defensa adecuada y una defensa técnica. ¿Cuál es la diferencia? Aquí sigo. Bueno, la defensa adecuada, ¿en qué consiste? En que sea tramitada por licenciado en Derecho. Permítanme, por favor. Y bueno, la defensa técnica es que propiamente el litigante sabe lo que está haciendo y no va a ser interrumpido por el juzgador. La siguiente, por favor. Ahora bien, tenemos la siguiente fracción tercera por haberse obtenido obtenido con violación a derechos fundamentales, lo que usted y yo conocemos como lo que es la prueba ilícita. Listo, ahora sí, reanudando, perdón, tuve aquí un pequeño inconveniente. Ahora bien, volviendo en este sentido, ¿no se ve la pantalla? ¿Pueden ver la pantalla? No se ve nada, maestro, nomás dice Sergio Sánchez y ya es todo lo que dice, desde un principio. ¿Podemos salir y volver a compartir la pantalla? Por favor. Claro, doctor. Pero ¿usted sí ve lo que está poniendo ahí? Ahora sí se Ahora ve. sí la pueden ver. Ya. Sí, No sé sí. qué pasó, pero fíjense que sí se veía la pantalla. No, pero pues nosotros no la mirábamos, no, no sé si los demás compañeros. Yo aquí en Hermosillo sí la veo. No, ahorita sí Sergio. salió, pues, pero todavía sigue el nombre ahí por ejemplo, sale un pedazo de pruebas. Bueno, dice, por haber obtenido violación a derechos fundamentales, ¿no? Así es, pero pueden ver, por ejemplo, la fracción tercera. Sí, sí, por haber sido declarados nulas, ¿no? La, Perfectamente. la cuarta dice, ya sigue otra cosa y se ve, perfecto. Ahora bien. Y bueno, vamos a la fracción segunda por haberse obtenido con violación a derechos fundamentales. ¿De acuerdo? Y entonces propiamente tenemos acá lo que es la prueba ilícita, que ustedes ya saben que es aquella que no se obtiene de manera legal, se violan necesariamente derechos humanos y por haber sido declarado y en este caso pues ya saben que se maneja la teoría del árbol envenenado y el árbol envenenado, si una manzana contamina, meto una manzana podrida, lógicamente me va a echar a perder todas las demás, y entonces esto anularía el procedimiento y se obtendría la libertad. Después, por haber sido declaradas nulas fracción tercera, por haber sido declaradas nulas las pruebas, ¿esto qué quiere decir? Que ya venían viciadas o por ser aquellas que contravengan a las disposiciones señaladas en este código para su desahogo. ¿De acuerdo? Esto que quiere decir que no fueron desahogadas debidamente y pues esto saben que pues se puede impugnar en amparo directo. ¿Por qué? Porque afecta a las defensas del quejoso. ¿De acuerdo? Ahora bien, vámonos a la siguiente. En el caso de que el juez estime que el medio de prueba sea sobreabundante, dispondrá de que la parte que la ofrezca reduzca el número de testigos o de documentos cuando mediante ellos desea acreditar los mismos hechos o circunstancias. Entonces, en este caso, sí se te permite acreditar, pero siempre y cuando reduzcas el número de pruebas, porque si no, de lo contrario, pues también dilata el procedimiento y estemos hablando de lo mismo, de lo mismo y de lo mismo. ¿De acuerdo? Ahora bien, tenemos también que asimismo en los casos de delitos contra la libertad y seguridad sexuales y el normal desarrollo psicosexual, el juez excluirá la prueba que pretenda rendirse sobre la conducta anterior o posterior de la víctima. Esto tiene una razón. ¿Cuál sería la razón por la que
se excluye lo antes y después de el delito sexual. Porque estaríamos provocando ¿qué situación? Revictimizando a la víctima, por ejemplo. Exactamente, hay una revictimización. Ahora bien, y después tenemos la decisión del juez de control de exclusión de medios de prueba es apelable. Entonces, se puede interponer por recurso y también se tiene que interponer mediante amparo. Cualquiera de las dos es opcional, aunque bueno, en este sentido, pues también se sugiere que pueda ser mediante amparo directo. La que sigue, por favor. La siguiente, por favor. No sale, se queda donde mismo. Ahí está ya, prueba ilícita. Ahora bien, ¿cuál es el concepto de prueba ilícita? ¿De acuerdo? Y en este caso, la prueba es ilícita, no tendrá valor si ha sido obtenida por medio de actos violatorios de derechos fundamentales o si no fue incorporada al proceso conforme a las disposiciones de este código. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que sucede? Que propiamente, por ejemplo, que la prueba haya sido obtenida mediante tortura, que la prueba se haya, por ejemplo, grabado de manera ilícita, por ejemplo, una llamada, etcétera. ¿De acuerdo? Una intervención autorizada también, por ejemplo, es una prueba ilícita. ¿De acuerdo? Y entonces, pues, esta viola derechos humanos, destruye todo el procedimiento. Aunque también debemos de recordar que conforme a la jurisprudencia de la Corte, ¿qué es lo que se nos presenta a continuación? Que hay ciertas gradaciones de violaciones de prueba ilícita y también qué es lo que sucede. ¿De acuerdo? ¿Con qué nos encontramos? Que bueno, puede ser que incluso soliciten las partes que pueda ser aceptada para ciertos momentos, aunque eso es muy poco probable, realmente. Pero bueno, la que sigue, por favor. Y bien, empezamos con amparo directo. ¿Gustan? Tomamos unos 5 minutitos de receso. Está correcto. Claro que sí. Muy Si bien, gustan, nos vemos 9:05. perfecto. Gracias, maestro. Listo, Hola. licenciado. Perfectamente, muchísimas gracias. Ahora sí, una disculpa por las circunstancias de tiempo, modo y lugar, hay un poco de ruido, sin embargo, espero de su comprensión. Y bueno, tenemos la siguiente cuestión. Ahora vamos al amparo directo. ¿Ustedes recuerdan contra qué procede el amparo directo? Claro que sí recordamos en qué circunstancia procede el amparo directo en todas las materias, no nada más en penal, civil, Perfectamente. material Y contra tenemos, sentencias definitivas o contra la última resolución que dicte el juez. ajá, bueno, con la sentencia definitiva, estoy totalmente de acuerdo, nada más que tengan cuidado cuando digan la última resolución, porque acuérdense que en el módulo de amparo genérico, eh, eh, bueno, o sea, en general, recuerdan que, por ejemplo, ¿contra qué se impugna? Contra un órgano constitucional. Por ejemplo, ¿qué pasa contra qué resolución se impugna en una resolución proveniente de un organismo constitucional autónomo? Así ya es correcta la pregunta. Entonces, contra la última resolución. Lo mismo en los procedimientos que tienen forma de juicio, ¿contra qué se procede? Contra la última resolución.
Sí, por ejemplo, la que va a lanzar los medios de apremio o la que va a lanzarte de la casa, es como última resolución, que no tiene ninguna defensa ordinaria ante el juez local o algo, ¿no? Ante el juez de amparo. Pero aquí el problema es de que la resolución se da, por ejemplo, si te van a hacer unos medios de apremio en la ejecución de sentencia, contra eso te puedes amparar también. Efectivamente. Y eso es un amparo indirecto porque se Así impugna es, la última resolución. así Así es, es. sí, siempre tengan mucho cuidado, más que nada porque muchas veces el derecho es un lenguaje muy especializado, aunque también si lo quieren ver desde el punto de vista de la filosofía jurídica, pues bueno, tenemos que propiamente pues nuestro derecho maneja términos polisémicos, o sea, la obligación, por ejemplo, la tenemos en materia civil, la tenemos en materia mercantil y tienen significados completamente distintos, ¿cierto o falso? Es cierto. Así es, ¿de acuerdo? Y en la vida práctica, aunque nos digan que el juicio de amparo, por ejemplo, directo, es un juicio, realmente en la vida práctica la empleamos más como recurso. Entonces, bueno, yo lo veo así desde el punto de vista práctico. Ya desde la teoría, pues sabemos que es un juicio, ¿de acuerdo? Y bueno, después de esta breve reflexión, ahora vamos a lo que es el juicio de amparo procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos o que cometida durante el procedimiento no afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Entonces, propiamente volvíamos a lo de las pruebas. Las pruebas no fueron debidamente desahogadas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Afecta a mi defensa y eso ve completamente trascendida en el fallo. Ahora bien, aquí tenemos que se debe de entender por sentencia definitiva o laudo los que decidan el juicio en lo principal por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. ¿De acuerdo? Entonces, propiamente ya son los que ya ha agotado el recurso, ya llega la sentencia, ya no hay otro medio, y entonces se entiende que está completamente resuelto. ¿De acuerdo? Entonces, no hay ningún problema. Y en materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias o de sobrecimiento podrán ser impugnadas por la víctima u ofendida. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? No es como en el viejo sistema que ya ganó el procesado, en este caso el imputado, y pues la víctima decía, pues ya ya la, ya la hicimos, ¿no? Ahora ya se puede completamente impugnar. ¿De acuerdo? Y entonces para la procedencia deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia. ¿De acuerdo? Por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos, y resoluciones que puedan ser modificados o revocados, salvo el caso que la ley permita la renuncia de los recursos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, propiamente, aquí no los dice, se tienen que agotar los recursos, aunque vimos que en amparo hay excepciones al principio de definitividad y que también los contienen las mismas causales de sobrecimiento en el artículo 61 de la ley de amparo. Ahora, aquí tenemos una cuestión. Recuerden que el amparo directo casa cuestiones de legalidad. ¿De acuerdo? Entonces, propiamente va a analizar, por eso se llamaba antes amparo casación, va a analizar las violaciones procesales. Y entonces, puede analizar cuestiones de constitucionalidad, sí, ya sea mediante el recurso de revisión o también en este párrafo que nos indica que cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, solo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal, el proceso comienza con la audiencia inicial ante el juez de control. ¿Por qué nos hace esta precisión la ley? Bueno, por una cuestión interesante. La primera, porque acuérdense que
El Ministerio Público, bueno, en principio pertenecía al Ejecutivo junto con la Fiscalía General, antes llamada Procuraduría. Ahora sabemos que es un organismo constitucionalmente autónomo y entonces de todas maneras se sigue un procedimiento administrativo. Entonces, ¿cuándo empieza la parte judicial? Desde que empieza la audiencia de control. ¿De acuerdo? Esto es a lo que se refiere. ¿De acuerdo? Cuando se inicia la audiencia de control, que propiamente ya tiene un contacto ante un órgano judicial. ¿De acuerdo? Entonces, vale la pena hacer esa precisión y contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. ¿De acuerdo? Bueno, esta es una parte netamente fiscal. Esto lo verán en su momento oportuno. Y bueno, vamos a la siguiente. Vamos a ver ahora lo que son las violaciones procesales en el viejo sistema y en el nuevo sistema. ¿De acuerdo? Entonces, permítanme, quiero preguntar. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, se escucha bien. Ok, ¿me escucharon? Sí, doctor. ¿Escucharon el análisis del 173? No, nada de eso, nada de eso. Ok, muchísimas gracias. Bueno, a ver, vamos de nuevo en esta diapositiva y tenemos que en los juicios del orden penal. Entonces, estamos en el sistema mixto, ¿de acuerdo? Aquí propiamente, sí hay una variación respecto del proceso penal, toda vez que la parte acusadora tenía todo el monopolio, ¿de acuerdo? Tan es así que ustedes han de recordar que el Ministerio Público tenía la famosa prueba tasada, ¿cierto o falso? Cierto. Así es. ¿En qué consiste esta prueba tasada? Bueno, en que antes, en que propiamente el Ministerio Público ya presentaba las pruebas ya valoradas ante el juez y si el juez era un poquito flojito, pues simplemente resolvía. ¿De acuerdo? En base a lo que decía el Ministerio Público. Entonces, en la fracción primera no se le haga saber el motivo del procedimiento o de la causa o de la acusación, el nombre del acusador particular si lo hubiere. O sea, en este caso simplemente fue detenido, se le está procesando, no sabe ni qué delito, no sabe ni quién lo está acusando. ¿De acuerdo? Entonces, ahí propiamente puede promover un amparo donde ignora propiamente de qué está siendo acusado y pues tiene que reponerse del procedimiento. En la fracción segunda no se le nombra defensor o en la forma que determina la ley, aun cuando no se le haga saber el nombre adscrito al juzgado o al tribunal que conozca de la causa, si no tuviera quien lo defienda, cuando no se le facilite la manera de saber su nombramiento. ¿Esto qué quiere decir? Que carezca de defensa. ¿De acuerdo? Antes, por ejemplo, antes se hablaba mucho hasta de la persona de confianza, que no era una persona necesariamente experta en derecho, pero pues ¿qué pasaba? Muchas veces pues tomaban el dinero y huían. Y el problema es que para el abogado pues que realmente asumía el asunto, pues tenía ciertos problemas con el pago. ¿De acuerdo? Entonces, también que era lo que sucedía, pues bueno, que también había muchas personas que se aventaban a litigar, incluso con la cédula revocada, y pues bueno, eso afecta. Entonces, una defensa, una mala defensa, no simplemente una defensa falsa, pues lógicamente afecta el proceso penal. ¿De acuerdo? Siguiente. Habiendo solicitado, no se le caree. ¿Alguien recuerda esta figurita del cateo? Claro que sí, muy común en el proceso anterior. Exactamente, que era un debate que existía primeramente entre el procesado y la víctima. Y pues antes el lenguaje procesal era muy distinto porque antes hablamos de indiciado, procesado, sentenciado. Actualmente solamente hablamos de un imputado, ¿de acuerdo? Y de la víctima Y para una todos los víctima. momentos.
Y antes también, aparte del careo constitucional, que era entre el procesado y la víctima, ahora había también un careo legal que era entre las demás partes del proceso, donde pues propiamente debatían. Y este debate eh, no se le carea en presencia del juez en los supuestos y términos de la ley. Siguiente, el juez no actúe con secretario testigo de asistencia o cuando se le practican, porque bueno, lógicamente, ¿quién va a recabar la información? ¿De acuerdo? Y antes, por ejemplo, por ejemplo, se interponía un recurso, también existía el alegato de oreja, que bueno, o sea, no estaba establecido en la ley, pero que era lo que hacían, que se iba a hablar con el juez, que se iba a hablar con el secretario, que se hablaba con el magistrado, y se le exponían ciertos argumentos que podían afectar ¿cómo se llama? su, mani- este, su ánimo sobre la resolución. En ese sentido, les recomiendo un libro muy bueno que se llama Mi Última Defensa, de Zamora Pierce, ya habla de ese asunto, ¿de acuerdo? Donde se habla con el magistrado y se le exponen ciertas situaciones, y no propiamente dentro del expediente. ¿De acuerdo? Ahora bien, no se le cite para las diligencias que tenga derecho a presenciar o cuando se le sea citado en forma ilegal, siempre que por ello no comparezca cuando no se le admite en el acto de la diligencia o cuando se le coarten en ella los derechos que la ley le otorga. ¿De acuerdo? Entonces, propiamente, ¿qué es lo que pasa? No se le cita, se le menoscaba su defensa, lógicamente más lejos de obtener una sentencia absolutoria en estos casos y trasciende. No se le respete al imputado su derecho a declarar o a guardar silencio. ¿De acuerdo? Antes, por ejemplo, las detenciones eran una cosa espectacular. Por ejemplo, si a veces uno leía una averiguación previa, ¿qué decía uno? ¿Qué decía el policía? No, pues nosotros íbamos patrullando y vimos una persona que tenía la mirada muy nerviosa, muy sospechosa, así que le preguntamos, procedimos a subirlo a la patrulla y en la patrulla confesó en el trayecto que él había cometido el delito, que se sentía muy mal y que llegaba a confesar estos hechos ante el Ministerio Público. ¿Nunca llegaron a ver una averiguación en ese sentido? Claro que sí, ¿no? Y el lema era de que una OA no se le niega a nadie, se les pide. O sea, llegaba la persona culpable ya desde un principio, pues. Entonces ya defiéndete, y ya no era de que el que tenía que acreditar la causa era el Ministerio Público, sino el que está detenido era el que tenía que acreditar que era inocente. Así es. Entonces, bueno, y propiamente, ¿qué significaba esto? Que pues se le torturaba, se le obtenía la confesión y entonces, pues ya saben todo el resto del procedimiento y había que impugnar. ¿De Era el acuerdo? Siguiente, no, Tehuacanazo, el Tehuacán con Chiltepín. antes había de todo eso. Sí, No sí. se le ofrece, ¿perdón? No, 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 nada más es que estaba muy viciado el procedimiento de antes. Ahora la defensa ya lleva a sus testigos preparados para los efectos que llegue a la audiencia. Le va a tomar la declaración, tiene facultad para tomar la declaración. En la audiencia inicial es cuando se tiene. Así es. Siguiente, así es. Continuando, no se le reciban las pruebas que ofrezca legalmente. Lógicamente, afectación al proceso y le va a trascender al resultado del fallo. Se le desechen los recursos que tuviera conforme a la ley respecto a las providencias que afecten partes sustanciables del procedimiento y produzcan indefensión. Y no se le suministren los datos que necesiten para su defensa. Bien, continuemos. Siguiente diapositiva. Siguiente, se celebra la audiencia de derechos sin la asistencia del agente del Ministerio Público a quien corresponda formular la requisitoria, sin la que el juez deba faltar a la del secretario testigos de asistencia que deben autorizar, así como el defensor. Bueno, aquí es propiamente por falta de alguna de las partes. Y siguiente, la sentencia se funda en la confesión del reo si estuvo incomunicado antes de otorgarla o si se obtuvo por medio de intimidación, tortura o de cualquier otra coacción.
¿De acuerdo? Porque bueno, antes esto era el pan de todos los días y así se ahorraban muchísimos procedimientos. Pero bueno, entonces, pues lógicamente esto viola derechos fundamentales. Y la sentencia se funda en alguna diligencia cuya nulidad establezca la ley expresamente. O sea, en pocas palabras, nadie sabía ni del procedimiento. Y la fracción 13, seguido el proceso por el delito determinado en el auto de formal prisión, el quejoso fuere sentenciado por diverso delito. ¿De acuerdo? Lógicamente se te acusa de algo muy distinto de lo que originalmente estabas procesado. ¿De acuerdo? Y entonces, bueno, que hay unas excepciones, que es el grado, o sea, hay una reclasificación, coma, etcétera. Y los demás casos análogos. Bien, ¿alguna duda con el viejo procedimiento? No, ninguna, yo no tengo ninguna. Perfectamente. Continuando, por favor, siguiente diapositiva. Y vamos con el sistema acusatorio y oral. Lógicamente, tenemos que se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del órgano jurisdiccional actuante o se practiquen diligencias. ¿Esto qué quiere decir? Que propiamente se vulnera el principio de inmediación. ¿De acuerdo? Entonces, porque recuerden que antes, en el viejo sistema, todo lo hacía el secretario y pues muchas veces el juez iba a hacer vida social y había solamente cosas que solamente iban a firmar. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo aquí a la siguiente parte, ¿qué es lo que sucede? Simplemente, si no está el juez, no hay inmediación, no hay un conocimiento de la causa, se repone. Fracción segunda, el desahogo de las pruebas se realiza por una persona distinta a la autoridad judicial que debe intervenir. Esto, lógicamente, es muy obvio, no requiere explicación. Fracción tercera, intervenga en el juicio el órgano jurisdiccional que haya conocido del caso previamente. Bueno, aquí, bien, ¿han llevado asuntos en el nuevo sistema? Yo sí he llevado, pero muy poco. Pero el problema aquí ahora, la falta de pericia, por ejemplo, del abogado, se traduce, ya no puede haber una defensa pasiva en cuanto si no es tu teoría del caso, entonces es una violación al derecho humano. Y si el juez en un momento dado no hace valer ese derecho en favor de la víctima, por ejemplo, o del imputado, entonces es una falta de que es una falta de defensa técnica que se traduce en una violación directa a su derecho humano a la defensa y que en un momento se puede revocar la sentencia porque no tuvo una defensa adecuada. Entonces es un problema muy serio en donde el juez realmente tiene que intervenir tanto en materia familiar como en materia penal. Tiene que intervenir de que puede decirle al abogado que no está capacitado para llevar una defensa en materia familiar o en materia penal. Bueno, en esa parte, o sea, de respecto de que se identifica de que no hay una defensa técnica, estoy completamente de acuerdo. El solo Pero, hecho de por ejemplo, tenerla, vamos a pensar, es que aquí mi hipótesis es, todos estamos, en la mecánica de que sabemos llevar a la defensa técnica, pero ¿qué pasa cuando el juez nos dice que ya, que él sí efectivamente ya conoce la causa y que tenga la resolución y que propiamente esto es de trámite? así es. Porque bueno, a mí en lo personal, sí, me ha tocado verlo. Entonces, bueno, aquí propiamente, pues es una violación que se afecta, toda vez que no se permite la libre argumentación y propiamente ya predomina la decisión del juez en ese rubro. ¿De acuerdo? Sí, es correcto. Entonces, pero es que hay jueces que sí lo manifiestan, hay otros que no. Sin embargo, bueno, pues suele pasar. ¿De acuerdo? Porque bueno, pues hasta un juez tiene a veces ciertos errores, pero pues se pueden subsanar, es lo bueno. Después Pero, tenemos sí, diga. pero pasa menos que antes. O sea, Bueno, eso sí, sí, eso sí. antes estaba muy descarada la cosa. Ahora bien, la oportunidad para sostener la acusación o la defensa no se realiza en igualdad de condiciones, o sea, recordemos la igualdad jurídica, no ser discriminado,
y la igualdad procesal, que se dan las mismas oportunidades para atacar y defender. O sea, si yo puedo interponer un incidente, la otra parte también. Si yo puedo interponer un recurso, la otra parte también. ¿De acuerdo? Entonces, lógicamente, y si no se permite esta igualdad, ¿qué es lo que pasa? Pues se vulnera el procedimiento. Siguiente, no se respeta al imputado el derecho a declarar o guardar silencio. La declaración del imputado se obtenga mediante incomunicación, tortura o sin la presencia de su defensor. Ahora, lógicamente aquí ya se toma como una prueba ilícita. Y también tengan en cuenta que si llega alguien y confiesa desde la etapa inicial, desde la investigación, entonces propiamente ya no se toma como prueba, se toma como dato de prueba. Y entonces, si la confesión está debidamente hecha, pues damos inicio al procedimiento abreviado. ¿De acuerdo? Ahora bien, en ese sentido, pues aquí ya nada más la única confesión que cabe es la de la tortura. De acuerdo que lógicamente, repito, se transforma en prueba ilícita y pues ya sabemos cuáles van a ser los efectos del amparo. ¿De acuerdo? Ahora bien, sin presencia de su defensor o cuando el ejercicio del derecho a guardar silencio se utiliza en su perjuicio, porque acá incluso guardar silencio no puede ser utilizado en perjuicio, ni tampoco lo que declares podrá ser usado en tu contra. ¿De acuerdo? Entonces, no hay ningún problema. El órgano jurisdiccional recibe una de las partes para tratar el asunto sujeto a proceso sin la presencia de la otra, salvo las excepciones previstas por la legislación procedimental aplicable. Ahora bien, vamos a la siguiente. ¿De acuerdo? Entonces, si no se lleva sin presencia de la otra, bueno, aparte de que se afecta el procedimiento, pues se vulnera el principio de contradicción y también pues se entiende que se está armando artificiosamente el procedimiento. Siguiente, el imputado no se ha informado desde el momento de su detención en su comparecencia ante el Ministerio Público o ante el órgano jurisdiccional de los hechos que se imputan y los derechos que le asistan. Entonces, esta es la misma situación, no se le dice por qué delito está cometido o cuáles son los hechos que llevaron a su detención. La siguiente, por favor. Por cierto, ¿alguna duda hasta acá? ¿Todo está claro? Para mí queda claro yo, no sé para los demás. Bueno, estamos en el entendido de que todo está claro. ¿De acuerdo? No se le haga saber o se le niega al imputado extranjero el derecho a recibir asistencia consular de la embajada o consulado de su país respecto del que sea nacional, salvo que haya declinado fehacientemente este derecho. Entonces, lógicamente, ¿de qué se trata acá? Pues, lógicamente, hay una parte del código que habla de la asistencia jurídica internacional y es lógico, porque se afecta la defensa porque no se sabe de qué derecho estamos hablando y lógicamente el consulado tiene que brindar tiene que tener incluso abogados en este rubro que se encarguen de defender al extranjero. ¿De acuerdo? En este caso, no se reciba al imputado los medios de prueba o pruebas pertinentes que ofrezca o no se reciban con arreglo a derecho. No se le concede el tiempo para el ofrecimiento de las pruebas o no se le auxilie para obtener la comparecencia de las personas de quienes ofrezcan su testimonio en los términos señalados por la ley. Entonces, propiamente, ¿qué es lo que sucede aquí?
Eh, Propiamente no se te permite probar debidamente, no se te respetan los términos o no se te permite presentar. Entonces, lógicamente, ¿esto qué es lo que pasa? Menoscaba tu defensa. ¿De acuerdo? Y al no tener pruebas, lógicamente, ¿qué va a suceder con el resultado de tu fallo? Siguiente, la fracción 11, tenemos que el imputado no sea juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal, salvo cuando se trate de casos de excepción precisados por las disposiciones aplicables. Bueno, aquí propiamente es dependiendo el tipo de delito. Acuérdense que tanto la Constitución como el Código Nacional establecen excepciones al principio de publicidad. Pero si el delito admite que sí pueda ser presenciado por cualquier persona y aún así sea llevado a puerta cerrada, bueno, se podría hacer valer. ¿De acuerdo? Siguiente. No se le faciliten al imputado todos los datos que solicite para su defensa y consten en el procedimiento o se restrinja al imputado y a la defensa el acceso al registro de investigación. ¿Cuál es uno de los derechos constitucionales que tiene la víctima? Bueno, propiamente que se le proporcionen copias de la carpeta. ¿De acuerdo? Si no se le proporcionan, es aquí. Si no se le proporciona el acceso a su expediente, es aquí. ¿De acuerdo? Y lo mismo aplicable para la víctima. ¿De acuerdo? Siguiente. No se respeta al imputado de contar con una defensa adecuada por abogado que elija libremente desde el momento de su detención o en caso de que no quiera o no pueda hacerlo, el juez no le nombre un defensor público. O cuando se impida, restrinja o intervenga la comunicación con su defensor. Cuando el imputado sea indígena, no se le proporcione la asistencia de un defensor que niegue conocimiento de su lengua y cultura, así como cuando el defensor no comparezca a todos los actos del proceso. Entonces, propiamente no se cuente con una defensa, no se cuente con un intérprete. ¿De acuerdo? Aquí, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, de que haya en el procedimiento un perito intérprete o haya un perito traductor? ¿Cuál es la diferencia? Todo el que descubre las preguntas Access queda en shock, lo mucho que funcionan y de lo rápido que están manifestando todo lo que quieren. En cuestión de minutos, las preguntas Access solamente son preguntas. El intérprete te va a traducir el idioma o el dialecto de la persona y el traductor pues te va a traducir un escrito o no sé, algo así. Bueno, propiamente el perito traductor lo único que hace es transformar la palabra al idioma y el intérprete sabe los usos y las costumbres de esa palabra. Efectivamente. Ahora bien, o sea, en ese sentido, ¿de acuerdo? Pero propiamente, si fuera netamente traductor, sí se ve afectada la defensa, ¿de acuerdo? Pero si es intérprete, propiamente, se lleva bien a cabo el debido proceso. Aquí propiamente, pues ya lo saben, el juez es el que se encarga de revocar si el abogado sabe o no sabe, y ustedes también ya saben que, aunque vaya todo el despacho y revoquen a un abogado, van a revocar completamente al despacho por el conocimiento de la audiencia. ¿De acuerdo? Porque se entiende que uno va a razonar conforme a la línea de la firma. Por eso es que también el juez así lo hace. No sé si también les ha tocado ver de esas situaciones. No. Sí, es muy, muy interesante. Entonces, sí es que sí, bueno, en una ocasión sí nos tocó ver, venía 3, 4 abogados, revocan a uno y el resto también fueron revocados porque seguían la misma línea. ¿De acuerdo? Ahora vamos a la fracción 14. En caso de que el imputado no hable o entienda
suficientemente el idioma español, o sea sordo o mudo, no se le proporciona la asistencia de un intérprete que le permita acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. No que tratándose de personas indígenas no se le proporciona un intérprete que tenga conocimiento de la lengua y de la cultura. De acuerdo que ahí propiamente puede entrar lo que es el perito idóneo, pero en esta parte del procedimiento recordemos que los procedimientos especiales es también sobre personas indígenas inimputables y personas jurídicas. ¿De acuerdo? En este caso, si no cuenta con el intérprete, si no se cuenta con alguien que sepa el lenguaje de señas, lógicamente no se está teniendo una cabal justicia al acceso del Estado y se le está inculpando de algo que definitivamente no sea. ¿De acuerdo? Siguiente, debiendo ser juzgado por una autoridad judicial, no se integre en los términos previstos en la ley o se le juzgue por otro tribunal. En este sentido, no hay ningún problema, se entiende perfectamente. Y vamos a la fracción 16. No se debe interponer los recursos en los términos que la ley prevé respecto a la providencia que afecta a las partes sustanciales del procedimiento que produzca indefensión. ¿De acuerdo? No se le admite el recurso, se afecta su defensa, no puede revocar, no puede modificar y entonces se afecta y va directamente para el amparo. Y la fracción 18, aquí nos habla de una persona que haya sido sentenciada por un delito diverso al que originalmente fueron acusados. ¿De acuerdo? Entonces, y aquí agregamos una nueva, sin que la defensa, haya oído sobre la reclasificación del ilícito. ¿De acuerdo? Ahora bien. Y aquí la única excepción es si difiere el grado de participación. ¿Por qué? Porque el razonamiento va a hablar sobre la participación, aunque diga otra técnica. Bien, ¿alguna duda hasta acá? La siguiente, por favor. Siguiente, no se le haga saber, no se le haga saber o se le niega al imputado extranjero. Ah, perdón, esta diapositiva se repite, una disculpa. Y bueno, ¿hay alguna duda, alguna reflexión que quieran hacer, alguna observación sobre este módulo de amparo penal? Pues parece que nadie tiene dudas, doctor. Perfectamente. Aquí sería, por ejemplo, va a hablar también en cuanto al término que se tiene en el amparo directo para irse en contra de la sentencia definitiva dictada ya en segunda instancia, que son de 8 años. Ah, sí, bueno, en ese caso ya es una sentencia completamente definitiva. Eso entra dentro de dentro del artículo 17 de la ley de amparo y se pone dentro del término de 8 años. En la anterior ley no había término. Término, era indefinido. Exactamente. ¿Por qué antes y por qué se limita el término? Porque, bueno, propiamente, pues también se puede dar certeza. Y también qué es lo que sucede, qué se va a impugnar de la sentencia, qué errores hubieron, también los tiempos de archivo del asunto, porque también hay ciertos expedientes que ya no se podrían recuperar, pero gracias a los elementos digitales, pues es más probable. Efectivamente, también tenemos en la suspensión, recuerden que procede una suspensión de oficio contra la extradición y contra la letanía del amparo, que es el peligro de perder la vida, la libertad, la deportación, el destierro, la incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas, la desaparición forzada de personas y los establecidos por el artículo 22 constitucional. No, y además de la suplencia de la queja en esta materia, por ejemplo, la suplencia de la queja yo le llamo la deficiencia de los conocimientos del abogado para poder impugnar una sentencia en amparo directo, en amparo indirecto. O sea, en donde aquí como están derechos humanos en juego, pues y entonces ya el juez entra a suplir, igual que en materia laboral, igual que en otras materias, excepto las materias, en materia familiar también entra la suplencia de la queja.
En las demás no, en la civil, en agrario también entra la suplencia de la queja, pero ya en Ah, materia bueno, civil y en materia mercantil no entra la suplencia de la queja, porque la ley bueno, es es que en cerrada. materia penal, la suplencia de la queja puede ser incluso total. Sin Así es. embargo, ¿qué es lo que pasa aquí? Siempre recuerden trabajar como si no existiera dicha suplencia, ¿de acuerdo? Entonces, porque bueno, en ese sentido, también no sabemos el ánimos del órgano jurisdiccional y si le confían toda la suplencia al órgano, a lo mejor no llegan a un resultado feliz. Y así es. Por eso aquí es muy importante siempre tener una buena argumentación y una teoría del caso bien estructurada y sobre todo, pues también saber qué posibilidades tenemos en el asunto y saber las pruebas para qué nos alcanzan. Por ejemplo, principalmente en los delitos sexuales, en donde no hay prueba absoluta más de que el dicho de la menor o el dicho de la víctima. O sea, aquí el problema, el problema de esto en las menores está a nivel mundial. El 85% de las menores están influenciadas por la mamá y son asuntos parentales. O sea, donde la mamá o la cuñada o el familiar acusa al marido de que estaba violentando a la menor, pero por un asunto netamente parental. O sea, es un problema muy serio, es un problema muy serio porque no tenemos lo que tienen en Centroamérica, en Colombia, en Perú, en Chile, la cámara Gaxel en donde se vea que realmente la niña está declarando que ahora ya no son niñas, ahora son menores de edad, ¿no? Entonces la menor de edad y el menor de edad, pues ya no son niños y niñas, sino son menores de edad. Y la palabra de ellos es lo que vale al 100% de acuerdo aquí en México, cuando menos, porque lo que establece el Ministerio Público en la declaración de la menor, ahorita hay menores que tenían 8 años y están demandando cuando ya tienen 16 y que recuerdan perfectamente bien el hecho cuando no es cierto que recuerden el hecho. Usted le puede preguntar ahorita, si usted se pone ahí en pantalla y dice, oye, y uno lo ve y cómo venía vestido, y al día siguiente nos pregunta, oye, ¿cómo venía vestido? Pues unos van a decir de un modo, traía un traje azul, aunque fuera negro, o fuera verde, o fuera amarillo, o algo, ¿no? Bueno, Entonces, es que en ese orden, debemos de recordar también, y no solamente para la materia penal, sino para todas las materias, lo que es la psicología del testimonio, por un lado, ¿de acuerdo? Por un lado, la psicología del testimonio, y dos, propiamente cómo llevemos a cabo los interrogatorios y contrainterrogatorios. Y tres, cómo sepamos objetar las pruebas. pero el problema es que en los delitos sexuales a las menores o al menor no se le puede interrogar. O sea, es un problema que tenemos aquí, por ejemplo, con los jueces, que no se le puede interrogar porque, la está victimizando. O sea, ¿cómo está el problema, pues? Entonces casi no le permiten que le haga preguntas o repreguntas o contrainterrogatorio o interrogatorio. Entonces no hay una manera de cómo acreditar porque el dicho de la menor ya tiene plena validez, pues, de acuerdo de acuerdo a los jueces. Por ejemplo, ahora hay un problema muy serio. Antes, en la segunda etapa ya eran 3 jueces y ahora nomás hay uno. A nivel nacional prácticamente quitaron a todos, quitaron muchas cosas, pues que no, que está en contra de la propia justicia. Ahora el problema va a ser de que los jueces tienen que ser públicos y tienen que ser como los políticos, que la gente los conozca. Entonces va a ser un problema muy fuerte, muy, muy fuerte para los jueces en delitos en donde ellos deben de ser los jueces oscuros prácticamente se acabaron. O sea, porque les quitaron el patrimonio. Pero aquí es un problema penal que no lo estamos visualizando realmente hasta que realmente nos toca en un momento dado que una menor ya mayor de edad acuse que cuando fue menor fue violentada. Y luego la que no prescriben los delitos. Es otro problema muy fuerte también.
Entonces, que está también en Perdón, pero contra. ahí se tiene que meter el perito psicólogo, ¿no? Ahí es el que tiene que Pero evaluar. no tenemos la suficiente experiencia, o sea, para que el perito diga, mira, por ejemplo, una violación después de los 60 días ya no se determina, así pueden pasar 10 años, 15 años. A los 60 días ya no puede determinar que fue una violación. O sea, porque no hay una prueba fehaciente. Pero usted el dicho de la menor, eso es lo que yo me refiero. Que ella está acusando después de 8 años o de 10 años o de 15 años que fue violentada. O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, los delitos prescriben a los 100 años. Entonces, el problema, pero aquí es indeterminado. Entonces, eso es un problema realmente. Que te quiten derechos que ya tenías, allí estamos en contra de eso. Yo estoy en contra de que quiten, de que la ley entre en forma a rajatabla y no puedas ampararte, no puedas decirte nada, como nos están quitando los derechos del artículo 14 constitucional. Eso es un problema muy grave que no lo hemos sentido todavía, pero es un problema grave que se metan con tus propiedades, que se metan con tu libertad. La libertad es lo más sagrado. La salud y la libertad y tus bienes son los más sagrados que tenemos. Son las tres cosas, tres elementos. Y eso están en riesgo. O sea, que llegue un juez y determine no como conforme a la ley, sino conforme amanece. O sea, ¿qué es lo que vas a hacer en contra de ese criterio que por el uso común? O sea, si va a decir el juez, no, tú eres culpable y se acabó y ya. Y oye, pero ¿en qué lo fundamenta? No, no, para mí eres culpable, eres un delincuente culpable. Entonces es un problema muy, muy serio que no lo hemos visto realmente. Y no lo están viendo. Por ejemplo, ahorita no están viendo la situación de todos los amparos que están haciendo los magistrados, los jueces y todos que no entraron. Y están entrando gente con la que vamos a luchar porque ya no es contra la ley, es contra sus criterios. Es un problema muy fuerte, que no lo estamos visualizando, que no nos va a tocar a nosotros los que estamos aquí no nos va a tocar, quizá les toque a los nietos y bisnietos, pero a nosotros no nos va a tocar realmente saber de todo este problema. Es un problema muy serio y el amparo se está desquebrajando. Para mí se está desquebrajando. Ya no va a ser el amparo que todo lo protegía, que todo lo decía. Las suspensiones pues ya no van a ser tan fáciles. O sea, es un problema que no lo hemos visualizado realmente como es. O sea, es Bueno, respecto del necesario. amparo, bueno, sí, todavía todo está en un que veremos. Es buena la reflexión, pero bueno, ya entrando a esta parte del amparo, sí, todo ahorita está en un veremos. Vamos a ver ahora en el futuro, ¿no? También, qué nos va a deparar con la elección de jueces y magistrados, cómo va a cambiar la forma de llevar los procesos, cómo se va a resolver el rezago judicial debido a esto, a ver qué pasa en ese sentido. Y bueno, fue una buena reflexión. ¿Alguien más? Y bueno, chicos, sería todo por hoy. Espero este módulo les haya gustado. Pues bueno, Y muchas gracias, maestro. gracias por asistir. Hemos concluido exitosamente el módulo 3 sobre amparo en materia penal. Agradezco al doctor Roberto Gerardo Marín por su excelente exposición. Los esperamos el próximo 2 de febrero para iniciar el módulo 4, donde abordaremos el amparo en materia civil. Antes de concluir, quiero invitarlos a nuestro taller online gratuito, Análisis y aplicación de la jurisprudencia en sistema jurídico mexicano, que se realizará el sábado 8 de febrero a las 10 a.m., impartido por el doctor Roberto Gerardo Marín. El taller incluye su constancia de participación gratuita, opción de constancia con valor curricular,
por un costo de 350 pesos mexicanos o $19. Modalidad 100% online. Para registrarse pueden contactar a su asesor del Colegio COLAC y Universidad UMEDLA. Y pues bueno, sin más, que tengan un excelente día, excelente fin de semana y nos vemos en el próximo módulo. Nos va a mandar el ID por el mismo canal que estamos ahorita, Sí, para claro que el sí. código de acceso para la clase del día 8 de febrero. Claro que sí. Ahí no deberían tener problemas si usan el enlace o el código de acceso. Les recomiendo mucho que siempre que vayan a entrar tengan una sesión en su Zoom iniciada porque ¿qué pasa? Que a veces no nos deja entrar como invitados. No nada más aquí ha pasado, ha pasado en otras sesiones, en otros lados. Y pues bueno, Zoom luego causa uno que otro problemita si uno no tiene sus usuarios iniciados. Es lo que el problema más común que me ha tocado a mí ver. Este, pero cualquier problema que tengan, trataremos de estarlo solucionando al momento. Ok, muchas gracias. Excelente día. Igualmente, para todos, excelente día, colegas, a todos y muchas gracias a Omenla. Gracias, buen día.